Y pues bueno, chicas y chicos, estoy aquí con mi prima, mi querida Pamela Chu. ¿Cómo estás, Muy hermosa? bien, licenciada de la Cueva, dueña y ama y señora y empoderada de Multimedios Monterrey y todo aquí Torreón, ¿verdad que Así sí? es. Oye, prima, pues bueno, primero que nada, antes de empezar, ya estamos aquí en el Cristo de las Novas. Es la primera vez que nos visitas y te tengo un regalito. Ay, ¿qué me trajiste? Te tengo un regalito. Un Cristo para llevárselo a mi mami. Ay, no te Una hubieras réplica molestado. de Mira nuestro nada más. Cristo Santo aquí en Torreón, chiquilla. Muchas gracias, en verdad, gracias. Te agradezco mucho, pero vamos, Y porque más supe. regalos, ¿eh? Ay, en serio. En tu hotel te dejé unos viejos. Ay, Honda. no. No, manches. hermosos, carísimos, ¿eh? ¿Qué me quieres preguntar? Porque luego Oye, dicen que chiquilla, yo- pues la verdad es que estoy muy emocionada. Si eres muy parlanchina. En las entrevistas tú sola te entrevistas. Pero Pues nos es que yo encanta. quiero saber de ti. ¿Por qué mejor no lo hacemos ahora diferente para tu público que me está viendo a través de Multimedios Televisión? No lo hacemos de otra forma diferente. ¿Te parece? ¿Te parece como las hermanas? Una y una. Ándale, una y una. Una y una. Bueno, A ver, yo quiero preguntarte, empieza. ¿cómo es que te apoderas de una televisora tan importante a nivel nacional como es el Canal 6? Pues fíjate que desde muy chiquilla empecé a talonearle, chiquilla. Nada ha sido gratis, todo ha sido con trabajo y esfuerzo. Y pues bueno, que derribar a los hombres ha sido difícil, ¿eh? Porque el Derribarlos. pinche machismo que tenemos en nuestro país, tenemos que erradicarlo, Pamela. Oyes, pero una cosa que a mí me inquieta de tu estadía y qué es lo que haces para las hermanas que están viéndome a través de Show Pamela Chu, qué es lo que haces, que conduces, tienes un programa, qué haces para la gente que no sabe de todo tu trabajo aquí en Torreón. Oye, pues bueno, aquí en Torreón estamos en un programa que se llama Viva la Vi, que es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y pues bueno, es un programa de revista en donde hablamos de diferentes causas sociales, diferentes problemáticas y todo lo que pasa en el mundo. Y bueno, de esa manera pues tratamos de siempre estar informados con la gente. Incluso ahora que también se vivió el mes del Pride, estuvimos dándole mucha audiencia pues a las hermanas, ¿verdad? Que tienen algo que expresar y sobre todo, ¿sabes qué? Cambiar la mentalidad de la gente. Oye, hermosa, a ver, yo quiero preguntarte, ¿hace cuánto empezó toda tu carrera artística? ¿Desde qué edad empezaste a talonear? Andaban ahí acostados y ahí el cuerpo con la bien parada. A mí empiezo la Ya sé, eso es lo que deben de ver. Que eso es lo que deben de ver, de que se van a los parques a andar cogiendo y a hacer tu desmadre y medio. Fíjate que yo empecé hace como 12 años ya en esto de la cristiana. Fui manager de algunos artistas, fui hacía música para grupos locales de ahí de Nuevo Laredo. Y luego empecé a representar a gente. Es que no puedo decir una cantidad, pero después, y muy importantes de lo que son el medio del entretenimiento ahorita. Y después van a decir que me quiero colgar de ellos y pues no. Y otros no los quiero ni mencionar porque ni me pagaban a la vez. Malagradecidos. No me pagaban, hermana. La matriz de Multimedios está en Monterrey. La matriz que nos falta. Que es totalmente en vivo y en Mira, directo. todos tus fans vienen a verte. Aquí andamos. Vienen a verte. Ay, me asusté, pensé que era cebollino en la verga. Comadre, pero yo quiero que me digas, ¿cómo te sientes tú de pertenecer a un programa tan importante como Viva la Vida y que tiene tanto tiempo ya al aire? O sea, porque muy independiente de que cambien de conductores y todo ese rollo, o sea, que tú perteneces a un programa tan importante como ese y que siendo hermana te den una oportunidad de representar a muchas, imagínate. Pues fíjate que la verdad estoy muy contenta porque gracias a Dios nos hemos pasado mucho en lo que la gente pide, en lo que la gente quiere y siempre tratamos de darle el gusto al público. Porque realmente pues a ellos nos debemos también. Pues sí, tenemos que claro. estarnos innovando porque si no nos innovamos nos quedamos obsoletas y nos quedamos en el pinche pasado y ya nadie nos ve. Ya no tenemos que ir. Sergio Bailador. Sergio Bailador. Vámonos, chicos. A ver, hay que Seguimos hacer, aquí en Multimedios. hay que hacer equilibrio. Seguimos aquí Pero cierra con las patas. No, a mí me vale ver que se me mire la verga. ¿No? Ok. Cuéntame, a ver, no tenemos hermana. Después ves a la noche a Diva Nightclub. Porque va a estar bien padre el show. Bueno, como pueden ver, hermanas, Somos muy cálidas aquí en la laguna. y buena vibra, sobre Buena todo vibra. eso, licenciada. O sea, Bueno. imagínate la De vibra todo, de hay en la viña del Señor. Sí, de todo hay en la Viña del Señor, pero venir a una ciudad donde eres una extraña en la ciudad como Hash y que la gente te reciba bien y que te reconozcan, que alguien tan importante como tú me pide una entrevista, para mí es una bendición y es un halago. Y la verdad, para la gente que me está viendo a través de Multimedios Televisión, muchas gracias por esta entrevista, por este espacio, les agradezco bastante.
Y pues, ¿qué les puedo decir? El recorrido ha sido hermoso, hemos pasado por muchas cosas, la humanidad ha cambiado, hemos cambiado todos, pero a final de cuentas somos personas que somos creyentes y somos de fe. Y aquí en Torreón está el Cristo de las Noas, que nos recuerda quién es el que manda, quién realmente nos hace y nos deshace cuando quiere y cuando nos portamos mal, cómo nos va, cómo nos ha ido a la humanidad. Y eso es parte de lo que tenemos que agarrar la onda y tenemos que aprender. Yo lo dije en un video, que si ya después de todo lo que habíamos pasado, de tantas muertes por coronavirus alrededor del mundo, comadre, ya no entendíamos, es que en serio ya no valíamos verga. Y mira cómo están las cosas ahorita. Estamos a punto de regresar otra vez a semáforos rojos. Entonces es cuestión de que prendamos otra vez las antenitas y nos empecemos a cuidar. Y fíjate, algo que me quedó grabado es que tú dijiste y prometiste, cuando pase el COVID, lo primero que voy a hacer es regresar a las ciudades, a los estados en donde fui, que no pude ver a darle tanta las gente gracias. y dar las gracias, Y yo creo que eso es algo muy bonito y ya ahorita lo hiciste arriba. Sí. Yo vengo de Monclova también, fui a Tepic, fui a Mexicali, anduve en todas partes, he andado en Monterrey, he andado en mi ciudad, Nuevo Laredo. En todas partes trato de promover la cultura, pero hay gente que no lo ve así, comadre. No siempre nosotros los youtubers tenemos que estar cambiando constantemente como cambian los lineamientos de YouTube. Entonces cambias tu contenido y sigues y persigues, pero hay gente que es bien mal cogida y mal vibrosa y pues tú lo sabes. Ay, sí, hasta lo que no se come les hace daño. Sí. Mucha gente mal vibrosa. Hay que alejarnos porque se contagia uno. Fíjate que yo soy de todo, en todo el país, yo soy la única que soy la destructora de las gotitas de cristal. Yo soy, sí. ¿Qué haces? ¿Qué les haces? Dime. Pues no me Dale ese dejo. pinche tip a la gente. Mira, fíjate que lo primero es que no te tienes que dejar y te tienes que saber defender con honor, con honores. No nada más diciendo vulgaridades y pendejadas puedes decir cosas a la gente. ¿Cómo puedes defenderte de una jotita de cristal? De una niña de cristal de que por todo se ofende. Pues con trabajo, con honradez, con sencillez, con humildad y con mucha tenacidad sobre lo que haces. Es como tú. Yo me imagino que a ti, por estar en un programa tan importante como es Viva la Vida, te ha llovido y te han dicho hasta lo que no. Ay, si te dijera. Bueno, entonces, cortamos la pinche cabeza. Pero dile. Entonces, pero tienes una buena vibra, se siente la buena vibra. Al menos yo la siento hacia mi persona, yo la siento así de ti. Se han portado muy bien para las hermanas que me están viendo a través de mi canal de Chocoamelachu. Se han portado muy bien, vinieron hasta acá, o sea, no sé en su país, en el lugar donde ustedes estén, pero aquí hay televisoras importantes y Multimedios Televisión es una televisora que es una de las más antiguas, que antes era Venevisión y luego se convirtió en Multimedios Televisión. Empezaron en Monterrey y ahorita están a nivel nacional compitiendo por el rating en programas que se hacen total. Son los pioneros que hacen ¿cómo se llama? Programas en vivo, totalmente en vivo, ¿no? Sí, nos gusta mucho innovar. Oye, pero yo quiero platicar y conocer un poquito más de ti. Pues dime. Pues tengo chingos de dudas. Eres de Nuevo Laredo. Yo supe que estudiaste en Mazatlán. Ay, hijo de su madre. Ay, Dios mío. Espérame, yo así bien feo. Ay, los doy. No, bueno, pensé que sí. Pinche mujer. Pero no terminó de pagar. Oye, a ver, ¿de dónde eres? Supe que estudiaste en Mazatlán. ¿A dónde naciste? Mira, ¿Dónde te procrearon lo primero? Me procrearon en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ok. Soy originaria oriunda de Ciudad Victoria. Ok. Y luego me criaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ok, Nuevo ¿cuántos Laredo, años? Tamaulipas. Ok. Y luego me fui a vivir a Mazatlán. Ahí estudié en el Instituto Anglo Moderno, Ciencias de la Comunicación. ¿Ya carrera? Pues es un colegio donde antes, en aquellos ayeres, te daban y te preparaban de todo y contra todo. Okay. O sea, te enseñaban a cantar, te daban clases de canto, de baile, de actuación, de expresión corporal. Tuve unos maestros espectaculares que me enseñaron a hacer lo que haces tú, a lo que hace tu camarógrafo y a lo que hacen en postproducción, lo que es la edición, sé hacer escenografías, todo cuanto tenga que ver a entretenimiento, yo lo aprendí de licenciada. Lo aprendí y lo supe aprovechar en su momento y en su tiempo. Claro que después de que yo... Ahí se Nos va a dar el postre por atrás. Bueno,
Ay, pues entonces pues, hacemos conversaciones. Entonces, haz de cuenta que en su momento yo no lo supe aprovechar por la simple y sencilla razón de que fui el hijo desobediente, fui ese hijo que nunca valió verga. No, la oveja negra se quedaba, o sea, el mojón negro de la casa, o sea, era una mierda, me salía, yo hacía enojar mucho a mis papás, no les hacía caso, me portaba mal, me metía en broncas muy serias, quebraba vidrios, me andaba agarrando a vergazos por huertas, porque pues yo tuve novias al principio, antes de saber, bueno, yo que sí sabía que era gay, pero me valía verga. O sea, no sé si tú te has tirado alguna vez a alguna vieja, te lo pregunto. Sí, aquí somos muy abiertas. Bueno, entonces aquí somos muy open mind. Bueno, entonces en ese entonces yo dije, ay, pues me gusta, pues me la voy a coger, me gusta, pues me lo voy a coger. Y así, multifruti. Y todo lo que termine con fruti. Entonces se dan cuenta que de ahí empecé yo. Ahí de donde yo soy de Laredo. Y actualmente radico en Bustamante, Nuevo León. Cristo parado, ¿cómo te quedas? Oye, y a ver, y más o menos, ¿cuál fue la primera cosa de chiquitilla o chiquitillo que dijiste, no, me está gustando el área de la artisteada? No sé, ¿a qué jugabas cuando eras chiquillo? Jugaba a las muñecas. No, algo verga, jugaba a las muñecas. Pero nunca jugaban, bueno, a las muñecas, pero como que estaban en televisión o te entrevistaban o algo. Ah, no, yo me ponía a cantar enfrente del espejo y agarraba el cepillo y cantaba amarillo azul, a media luz, y le hacía así, voy pintando de colores tus besos, amarillo azul, a cara cruz. Es que además Entonces, canta la sí, cantautora claro. y cantautora. ¿Cuántas canciones llevas ya? Tengo un disco doble de canciones mías. Y ni cuentas han dado. La más nueva, La más nueva es única. Sí, es una canción que habla del amor que le tengo yo a las personas como tú, a mis fans, a los periodistas, a los camarógrafos, a toda esa gente que se toma la molestia de creer en mí, en mi trabajo. Única es parte de mi vida, de lo que fui, de lo que soy y lo que siempre voy a hacer y lo que son mis fans para mí. Es una canción muy emotiva como la de Sin el Disfraz. Sin el Disfraz es una canción que yo escribí en un momento muy difícil de mi vida y la hice porque tenía que hacerla porque la disquera, de hecho fue la primera canción que mandé a la disquera antes de Me Vale Verga. Entonces me la estaban pidiendo, pero yo no podía poner tanto. Era muy personal Muy esa personal, canción. pero la tuve que romper y eso es una exclusiva que le estoy dando aquí, con mi amiga, con mi licenciada, Lola. Lola, yo tenía mucha rabia contra mi papá, contra mi familia, contra la comunidad, contra esa gente, o sea, que te arrebata la inocencia y contra los golpes de una familia, contra la hambre de querer comer, y entonces fue cuando escribí Sin el Disfraz. Y pensé que era una forma de yo salir y sin querer fue una forma de ayudar a más gente que era como yo y que había pasado como yo por esas cosas. Y más gente se inspiró y eres una motivación para muchas. Yo creo que en este momento estás dejando una huella muy grande. ¡Ay, cabrón! Estás dejando una huella muy grande en el mundo. En Show Pamela Chu, y acá seguimos en el Multimedia Televisión. Nos vemos. A ver, adiós. Soy Pamela Chu y estuve aquí con Mi querida pues, Lola. Lola. Nos vemos, Te quiero, amigos te de quiero. Viva la Vid.